Existe una piedra en el corazón de Jerusalén que pesa más de 500 toneladas. Una única piedra, más pesada que un avión comercial lleno. No está caída en el suelo. Está encajada en lo alto de una pared, levantada y posicionada por manos humanas hace más de 2000 años. Y el problema es simple. Las grúas más grandes que existen hoy en el mundo entero tendrían dificultad para repetir ese movimiento. Esa piedra no está sola. Esparcidas por el planeta, en desiertos, islas remotas, montañas y bosques, existen construcciones que deberían ser imposibles para la época en que fueron hechas. Bloques demasiado grandes, encajes demasiado precisos, cortes demasiado limpios, estructuras más antiguas que la propia escritura. Durante mucho tiempo, la explicación fue siempre la misma. Tiempo, miles de trabajadores y paciencia. Y en muchos casos, esa explicación funciona. Pero en algunos casos específicos, deja una pregunta en el aire que nadie consigue cerrar por completo. ¿Cómo exactamente esto fue hecho? Aquí está la regla de este video, y es importante. Nada de lo que vas a ver depende de fantasía. Cada estructura existe, cada una puede ser visitada, cada peso puede ser medido. Lo que vamos a investigar no es quién la hizo, sino el tamaño del agujero en lo que creemos que sabemos. Son 30 construcciones reales. Vamos a empezar por las más extrañas y poco vistas. Y vamos a subir una a una hasta llegar a la que más incomoda a los ingenieros hasta hoy. La número 1 va a parecer imposible. Y aún así, existe. Antes de empezar la cuenta, vale entender por qué este tema es tan difícil de cerrar. Cuando un arqueólogo encuentra una herramienta de piedra, consigue reconstruir cómo fue hecha. Cuando encuentra una vasija de barro, consigue reproducir la técnica. La historia funciona cuando la evidencia y la capacidad de la época combinan. El problema aparece cuando los dos no combinan, cuando el bloque es demasiado grande para las herramientas conocidas de aquel periodo, cuando el encaje es más perfecto de lo que debería ser posible sin instrumentos de medición modernos. Cuando la estructura es más antigua que la tecnología, que en teoría sería necesaria para construirla. No estamos hablando de magia, estamos hablando de una laguna. Y una laguna en la ciencia no es una derrota de la ciencia, es una invitación para mirar de nuevo. Vamos a empezar exactamente por donde casi nadie mira. Número 30. Nan Madol, en Micronesia. En medio del Océano Pacífico, en una isla aislada llamada Pohnpei, existe una ciudad construida sobre el agua. Casi 100 islotes artificiales, conectados por canales, erigidos con columnas de basalto, apiladas como si fueran troncos de piedra. El volumen total de basalto se estima en cientos de miles de toneladas. El detalle que vuelve esto extraño es la localización. No hay, en la isla, una cantera obvia que explique de dónde vinieron todas esas columnas, ni registro escrito de cómo fueron transportadas por el mar y apiladas. La interpretación más aceptada es que poblaciones locales construyeron el complejo a lo largo de siglos, pero la logística, mover piedra colosal por agua en una isla remota, sin metal y sin rueda, sigue siendo uno de los enigmas más silenciosos del Pacífico. Número 29. Las cuevas de Longzhou, en China. En 1992, habitantes de una aldea decidieron drenar lo que pensaban que eran lagunas comunes. Debajo del agua encontraron salas gigantescas excavadas en la roca. No una, no dos. Por lo menos 24 cámaras enormes, con techos altos, paredes inclinadas y marcas de cincel idénticas, repetidas por todas partes. Se estima que casi 1 millón de metros cúbicos de roca fueron removidos a mano. Y aquí está el punto más intrigante. No existe ningún registro histórico de quién hizo esto, cuándo o por qué. Ningún documento, ninguna inscripción, nada. Una obra de esa escala simplemente desapareció de la memoria escrita. Número 28. El Templo de Kailasa, en Ellora, en India. Imagina esculpir un templo entero, con varios pisos, patios y columnas, a partir de una única montaña de piedra. Ahora imagina hacer eso de arriba hacia abajo. Es exactamente eso lo que es el Templo de Kailasa.
Los constructores no apilaron bloques, ellos removieron la roca alrededor, dejando el templo en su lugar. Fueron retiradas, según las estimaciones, más de 200.000 toneladas de basalto, y no había margen para el error. En un edificio normal, un bloque mal colocado puede ser sustituido. Aquí, un corte equivocado sería permanente. El templo fue planeado entero, en la cabeza de alguien, antes del primer golpe de cincel. Número 27. La llanura de las jarras, en Laos. Esparcidas por una llanura entera, existen miles de jarras de piedra, no pequeñas, vasijas. Algunas tienen metros de altura y pesan varias toneladas. Están sueltas por el paisaje, agrupadas, algunas con tapas. La interpretación más común es que tenían función funeraria, pero el número, el peso y la falta de registros escritos dejan preguntas abiertas. ¿De dónde vino la piedra? ¿Cómo fue moldeada a escala industrial? ¿Y por qué tantas? Es uno de los paisajes más extraños y menos visitados del mundo antiguo. Número 26. Sigiriya, en Sri Lanka. Una fortaleza en la cima de un peñasco de casi 200 metros de altura, surgiendo en medio del bosque como una isla de piedra. En el siglo V, construyeron allí un palacio, jardines y un sistema hidráulico tan avanzado que algunas fuentes todavía funcionan en la estación de las lluvias, 1500 años después. Lo que vuelve esto difícil de explicar no es solo la altura, es la ingeniería del agua, llevar presión hasta la cima de un peñasco, sin bombas, usando solamente el dominio de la gravedad y del nivel. Una comparación visual simple es como hacer funcionar una fuente en la terraza de un edificio sin ninguna bomba eléctrica. Número 25. La ciudad subterránea de Derinkuyu, en Turquía. En la región de Capadocia, bajo la superficie, existe una ciudad entera excavada hacia abajo. Varios niveles de profundidad, túneles, depósitos, establos, pozos de ventilación y enormes puertas de piedra en forma de rueda que cerraban por dentro. Se estima que podía albergar a miles de personas, con sus animales, por largos periodos. El punto intrigante no es solo el tamaño, es la ventilación. Descender decenas de metros bajo la tierra y mantener el aire respirable en todos los pisos exige una planificación de ingeniería que normalmente asociamos a tiempos mucho más recientes. Y esto es solo el calentamiento. Las próximas estructuras no son solo extrañas, son más antiguas de lo que deberían ser. Número 24. Las esferas de piedra de Costa Rica. Cientos de esferas de granito esparcidas por la región del Diquís, con superficies casi perfectas. Algunas tienen más de 2 metros de diámetro y pesan varias toneladas. A primera vista parecen simples, pero intenta fabricar, sin máquinas, una esfera casi perfecta a partir de un bloque bruto de roca dura. La precisión geométrica, repetida en tantas piezas, es lo que todavía no tiene explicación cerrada sobre técnica y propósito. Número 23. Göbekli Tepe, en Turquía. Este es uno de los descubrimientos que más movieron la línea del tiempo de la historia. Pilares de piedra en forma de T, algunos pesando más de 10 toneladas, decorados con animales en alto relieve, organizados en círculos. El detalle que cambia todo es la edad, cerca de 11.600 años. Eso es más antiguo que la agricultura, más antiguo que la cerámica, más antiguo que la rueda. La idea tradicional decía que primero venía la agricultura, después las ciudades y solo entonces los grandes monumentos. Göbekli Tepe invirtió ese orden. Aquí, el monumento parece haber venido primero. Número 22. Newgrange, en Irlanda. Un gran monumento de piedra con un pasaje interno, construido alrededor de 5.200 años atrás. O sea, más antiguo que las pirámides de Egipto y que Stonehenge. Lo que impresiona es la precisión astronómica. Existe una abertura sobre la entrada, proyectada de tal forma que, solo en los días próximos al solsticio de invierno, el sol naciente entra por el corredor e ilumina la cámara más interna, y el techo, montado con piedras encajadas, permanece prácticamente seco hace 5.000 años. Eso no es suerte, es proyecto. Número 21. Los templos de Gantisha, en Malta.
Están entre las estructuras libres más antiguas del mundo, construidas por manos humanas, anteriores a las pirámides, erigidas con megalitos que llegan a decenas de toneladas en una época en que, en teoría, no había metal ni rueda en la región. La pregunta abierta es la misma que va a volver muchas veces en este video. ¿Cómo se mueve y se levanta piedra de esa escala con la tecnología disponible en aquel periodo? Número 20. El Dolmen de Menga, en Antequera, en España. Una cámara de piedra cubierta por losas enormes. La mayor de ellas pesa alrededor de 150 toneladas, una de las piedras más pesadas usadas en todo el mundo prehistórico europeo. Y no fue solo colocada, fue colocada con una orientación precisa, apuntando hacia una montaña específica en el horizonte. Número 19. Las alineaciones de Carnac, en Francia. En la Bretaña, miles de piedras verticales forman filas que se extienden por kilómetros. No es un círculo, no es un templo aislado, es un campo gigantesco de piedras de pie, organizadas. Más de 3.000 de ellas sobreviven hoy. La explicación tradicional habla de uso ritual o astronómico. Pero la verdad honesta es que nadie sabe con certeza lo que ese inmenso proyecto colectivo significaba. El esfuerzo necesario para erigir miles de piedras a lo largo de generaciones es desproporcionado a cualquier explicación simple. Número 18. Caral, en Perú. La ciudad más antigua conocida de las Américas, con cerca de 4.600 años. Pirámides, plazas circulares rebajadas, planificación urbana. Era contemporánea del Egipto antiguo, del otro lado del mundo, sin ningún contacto entre ellos. Y hay un detalle que intriga a los investigadores. Hasta ahora, no fueron encontradas señales claras de murallas de guerra, armas o destrucción violenta. Una ciudad compleja, organizada, aparentemente sin el motor de la guerra que solemos asociar al surgimiento de las primeras civilizaciones. Número 17. Mohenjo-Daro, en el actual Pakistán. Hace más de 4.000 años, esta ciudad ya tenía calles en cuadrícula, casas de ladrillo estandarizadas, baños públicos y un sistema de alcantarillado y drenaje que muchas ciudades solo tendrían miles de años después. Era saneamiento urbano en la Edad del Bronce. Y aquí está el problema que mantiene el misterio vivo. La escritura de esa civilización nunca fue descifrada. Tenemos la ciudad, tenemos los símbolos, pero no conseguimos leer lo que ellos decían sobre sí mismos. Es una ingeniería avanzada acompañada de un silencio completo. Número 16. Los Moai, en la isla de Pascua. Casi 900 estatuas gigantes de piedra, algunas pesando decenas de toneladas, en una de las islas más aisladas del planeta. La pregunta clásica nunca fue esculpir, fue mover. ¿Cómo transportar bloques de ese peso por kilómetros sin animales de carga, sin rueda? Aquí, el misterio tuvo un avance interesante, una posibilidad defendida por algunos investigadores e incluso probada en la práctica, es que las estatuas habrían sido caminadas, balanceadas de un lado para el otro, con cuerdas, avanzando poco a poco, de pie. Todavía no hay consenso total, pero es un buen ejemplo de cómo una laguna puede empezar a ser llenada con ingenio, y no con fantasía. Número 15. El hipogeo de Hal Saflieni, en Malta. Un complejo subterráneo excavado en la roca con miles de años, usado como espacio funerario. El detalle que casi nadie percibe está en una cámara específica. Estudios midieron allí una resonancia acústica muy fuerte, en una frecuencia grave bien definida. Hablar o cantar en ese punto hace que el sonido vibre por la estructura entera. Puede ser coincidencia de la excavación, pero algunos investigadores sugieren que el espacio puede haber sido moldeado prestando atención al sonido. Una arquitectura pensada no solo para los ojos, sino para los oídos. Número 14. Las cuevas de Barabar, en India. Cámaras excavadas en granito macizo hace más de 2.000 años, con un detalle perturbador. Las paredes internas fueron pulidas hasta el punto de parecer espejos. El granito es una de las piedras más duras de trabajar.
Conseguir una superficie tan lisa y regular en el interior de una cueva, con las herramientas de la época, es exactamente el tipo de hazaña que parece simple en foto y se vuelve casi incomprensible cuando se piensa en el proceso. Y las próximas piezas suben aún más el nivel de dificultad. A partir de aquí, entramos en el territorio que más incomoda a ingenieros y arqueólogos, no porque no exista explicación, sino porque la explicación común deja siempre una pieza faltando. Número 13. Petra y el tesoro, en Jordania. Una fachada monumental, con columnas y detalles finos, esculpida directamente en la pared de un desfiladero de arenisca. No es un edificio montado, es la propia montaña transformada en arquitectura. Y alrededor, un sistema de canales y reservorios que permitía que una ciudad entera sobreviviera en el desierto. La ingeniería del agua es tan impresionante como la fachada. Número 12. La Gran Pirámide de Cholula, en México. Por la base y por el volumen, es la pirámide más grande del mundo, mayor en volumen que cualquier pirámide egipcia, y hoy está cubierta de vegetación, pareciendo un cerro natural, con una iglesia construida en la cima. Millones de personas pasaron durante siglos sin percibir que aquel cerro era en realidad una de las mayores estructuras jamás erigidas por manos humanas. Número 11. Teotihuacán, en México. Una ciudad enorme, con pirámides colosales y una avenida central alineada con precisión. En su apogeo, albergaba a más de 100,000 personas, y el punto más intrigante es que no sabemos quién realmente la construyó. Cuando otros pueblos llegaron, la ciudad ya estaba abandonada hacía mucho tiempo. Ni siquiera sabemos el nombre que sus habitantes se daban a sí mismos. Ya investigamos los secretos de esa ciudad en otro video del canal, y cuanto más se excava, más preguntas aparecen. Número 10. La estela inacabada de Yangshan, en China. A inicios del siglo XV, un emperador mandó esculpir un monumento de piedra de proporciones imposibles. Las 3 partes que sobraron, todavía presas a la cantera, sumarían juntas decenas de miles de toneladas. Y es justamente por eso que ellas continúan. Allí, los constructores llegaron cerca, percibieron que no conseguirían mover aquello y abandonaron la obra. Ese caso es precioso porque muestra el límite. La ambición venía antes de la capacidad. Guarda ese contraste porque vuelve los próximos casos aún más difíciles de explicar. Número 9. El Osireyón, en Abidos, en Egipto. Detrás de un templo egipcio bien conocido, existe una estructura hecha de bloques de granito gigantescos, de estilo mucho más bruto y pesado que el resto del conjunto. La datación de esa parte es debatida. Algunos investigadores defienden que pertenece al mismo período del templo. Otros sugieren que sería mucho más antigua. Lo que se sabe con seguridad es que fue construida con piedra colosal, en parte por debajo del nivel del agua. El problema continúa siendo el mismo. Mover y encajar granito de ese peso no es trivial en ninguna época. Número 8. El obelisco inacabado de Asuán, en Egipto. Esculpido directamente en la roca madre, este obelisco tendría, si estuviera completo, más de 40 metros y cerca de 1,000 toneladas. Nunca fue erigido. Una grieta apareció durante el trabajo y fue abandonado en su lugar. Aquí está la comparación visual que ayuda a entender el desafío. El granito es tan duro que para trabajarlo, los egipcios usaban bolas de una piedra aún más dura, golpeando millones de veces. La pregunta que queda abierta es cómo pretendían, después de listo, levantar y transportar 1,000 toneladas de piedra entera sin quebrarla. Número 7. El Serapeum de Saqqara, en Egipto. En túneles excavados en la roca existen cajas gigantescas de granito, cada una pesando entre 70 y 100 toneladas, con tapas igualmente masivas. El detalle que quita el sueño a los ingenieros no es solo el peso, es la precisión. Superficies internas extremadamente planas y esquinas muy regulares, en una piedra durísima. La explicación tradicional habla de cinceles y abrasivos, pero el grado de planura de esas superficies, repetido caja tras caja, dentro de túneles estrechos, es el tipo de detalle que hace que cualquier persona que trabaja con piedra se detenga y pregunte:
¿Cómo exactamente? Mantén esa palabra en la cabeza. Precisión, porque va a volver con fuerza total en los próximos minutos. Antes de llegar a la cima, vale separar con claridad lo que está sobre la mesa. Lo que es hecho. Las estructuras existen, los pesos pueden ser medidos, las fechas vienen de métodos confiables. La hipótesis más conservadora y la más aceptada. Todo fue hecho con mano de obra organizada a gran escala. Rampas, palancas, rodillos de madera, cuerdas, agua, arena y mucho tiempo. En muchos casos, esa explicación es suficiente y fue incluso demostrada en la práctica. La hipótesis más intrigante no involucra nada venido de afuera. Involucra la posibilidad de que algunas de esas civilizaciones dominaran técnicas de medición, corte y transporte más sofisticadas de lo que registramos y que ese conocimiento se haya perdido sin dejar manual. El problema es que todavía falta una pieza importante. Para muchos de esos casos, no tenemos las herramientas ni los registros del método. Tenemos solo el resultado, y el resultado, en los próximos casos, es difícil de aceptar incluso después de visto. Número 6. La piedra de los 12 ángulos, en Cusco, en Perú. Una única piedra, en medio de una pared, con 12 esquinas diferentes. Cada uno de esos 12 ángulos encaja perfectamente en las piedras vecinas, sin ninguna argamasa. No hay espacio para meter ni la hoja de un cuchillo. Ahora multiplica eso por una pared entera, con decenas de piedras irregulares, todas encajando como un rompecabezas tridimensional perfecto. Ese es el patrón que vamos a ver crecer hasta la cima. Número 5. Ollantaytambo, en Perú. En lo alto de una montaña existe una pared hecha de bloques enormes de una piedra específica, el pórfido. El detalle que vuelve esto casi incomprensible es el origen de la piedra. La cantera queda del otro lado del valle, en una ladera. Para llegar donde están hoy, los bloques tuvieron que bajar una montaña, atravesar un río y subir otra montaña, cargando decenas de toneladas, sin rueda y sin animales de tracción pesada. Ese mismo patrón, piedra demasiado pesada, movida por una distancia demasiado difícil, aparece en otro misterio que ya analizamos en el canal: las piedras de revestimiento desaparecidas de las pirámides de Giza, un caso en que lo que desapareció es tan intrigante como lo que quedó. Antes de las tres últimas, repara en una cosa: los casos que más nos incomodan no están en un solo lugar. Están en América del Sur, en el Oriente Medio, en Europa, en Asia. Culturas que no tenían contacto entre sí llegaron de forma independiente al mismo límite: piedra colosal, encajada con precisión extrema. Ese patrón, repetido en continentes separados, es el detalle que vuelve el tema tan difícil de cerrar. Ahora, la cima. Número 4. Stonehenge, en Inglaterra. Pero no por el motivo que imaginas. Todo el mundo conoce el círculo de piedras. Lo que pocos saben es lo que una investigación publicada en 2024 en la revista Nature reveló sobre una de las piedras centrales, llamada Piedra del Altar. Durante más de un siglo, se creía que esa piedra había venido de Gales. El análisis químico y mineral mostró otra cosa. Vino del noreste de Escocia. En línea recta, son más de 750 kilómetros. Una piedra de varias toneladas, transportada por una distancia equivalente a la de un país entero, hace cerca de 5.000 años. Los propios autores admiten, todavía no sabemos cómo fue llevada hasta allá. Es el caso más reciente de esta lista, y tal vez el más sorprendente, porque muestra que hasta los monumentos más estudiados todavía guardan secretos. Número 3. Pumapunku, en Bolivia. Aquí es donde mucha gente deja de respirar. Bloques de piedra dura con caras extremadamente planas, ángulos rectos internos, ranuras finas y agujeros pequeños irregulares. Existen bloques en forma de H, repetidos con medidas tan parecidas que parecen haber salido de un mismo molde, como piezas estandarizadas. La explicación tradicional habla de herramientas de piedra, paciencia y habilidad. La observación que queda abierta es el grado de estandarización y de precisión geométrica en un material durísimo, sin ninguna señal de instrumentos de medición modernos.
No estamos diciendo que hizo esto, estamos diciendo que el resultado parece industrial en una época que, en teoría, no lo era. Número 2. Sacsayhuaman, en Perú. Por encima de Cusco, hay murallas hechas de piedras poligonales inmensas. Las mayores son estimadas en más de 100 toneladas cada una. Y de nuevo, el encaje es perfecto. Piedras irregulares, de pesos absurdos, ajustadas unas a otras sin argamasa, con juntas tan cerradas que atravesaron terremotos sin moverse. Construcciones modernas vecinas se cayeron. Las murallas antiguas quedaron de pie. Ese es exactamente el tipo de imagen que cabe en una única palabra. Inexplicable. Y ahora, la número 1. Número 1. La piedra occidental de Jerusalén. Volvemos al bloque con que empezamos. En el subsuelo, al lado del Muro de los Lamentos, existe una única piedra que mide más de 13 metros de largo y pesa, según las estimaciones, más de 500 toneladas. Forma parte de una construcción de la época del rey Herodes, con cerca de 2000 años. Para entender el tamaño del problema, muchas de las mayores grúas en operación hoy tendrían dificultad para levantar ese peso. Y esa piedra no está solamente apoyada en el suelo. Fue colocada como parte de una fila, por encima del nivel del suelo, encajada con precisión al lado de otras piedras gigantes. Levantar y posicionar 500 toneladas hace 2000 años, con la precisión de un relojero, es la definición perfecta de lo que este video se propuso a mostrar, el tamaño del agujero en lo que creemos que sabemos. 30 construcciones. 30 veces en que la explicación común funciona casi hasta el final, y entonces deja una pregunta en el aire. Ninguna de ellas necesita fantasía para impresionar. Impresionan justamente porque son reales, medidas y visitables. Y es aquí donde el misterio se vuelve mayor, no menor. Porque si una piedra de 500 toneladas en Jerusalén ya desafía los límites de la ingeniería, existe un lugar donde los números dejan todo lo que viste hoy pareciendo pequeño. En el Líbano, en un antiguo complejo llamado Baalbek, existen piedras de cerca de 800 toneladas encajadas en lo alto de una pared. Al lado, en una cantera, hay bloques aún mayores, abandonados antes de ser movidos. Uno de ellos, descubierto en 2014, pesa aproximadamente 1.650 toneladas. Es el mayor bloque de piedra cortado conocido de toda la antigüedad. Y continúa allí, en el suelo, como si hasta el pueblo que lo cortó se hubiera detenido frente a lo imposible. Una de esas piedras es tan extrema que no cabe en una lista. Merece un video solo de ella. En el próximo episodio, vamos a descender hondo en Baalbek. Cómo una piedra que nadie en la Tierra conseguiría mover hoy fue siquiera planeada hace 2000 años. Si este video te dejó con preguntas, el próximo va contigo hasta donde ellas empiezan.